Buenas noches, damas y caballeros. Bienvenidos a otro encuentro especial. Antes de comenzar, quiero saber quiénes me acompañan hoy. Comenten desde dónde están viendo y qué hora es por allá. Bueno, vayamos con el primer relato. Buenas noches, Don. Mi nombre es Diego, y esto que voy a contar pasó hace unos 2 años. En esa época yo intentaba hacer lo imposible, terminar la universidad durante el día y trabajar de noche para poder pagar las cuentas. Era una rutina que me estaba consumiendo, pero era lo que había. Mi trabajo era de despachador en una de esas gasolineras viejas, sin marca, que se quedan olvidadas en una carretera estatal con muy poco movimiento. El turno de la madrugada era el peor. Una oscuridad total, rota apenas por la luz anaranjada y débil de un solo poste y por el zumbido de los insectos. Aquella noche en particular, yo ya estaba en mi límite. Llevaba casi 48 horas sin dormir bien. Mi cuerpo funcionaba en automático, pero la cabeza me flotaba en una especie de neblina por el agotamiento. Cada auto que pasaba era solo un manchón de luces en la distancia. Me sentía desconectado de todo, como si estuviera viendo una película en cámara lenta sobre mi propia vida. Fue en ese estado, casi en un trance, que vi las luces amarillentas de un bocho rojo, un poco descolorido por el tiempo, entrar despacio a la zona de las bombas. Se detuvo junto a la única que funcionaba correctamente. La puerta del conductor se abrió con un rechinido y de él bajó un hombre. Debía tener unos 30 y tantos años, el rostro cansado, los ojos demasiado abiertos, como los de alguien que no puede permitirse parar. «Buenas noches. Llénalo, por favor», dijo, con la voz apurada, mientras se pasaba una mano por el cabello. Yo solo asentí con la cabeza, saqué la manguera de la bomba y empecé a despachar, sintiendo el olor fuerte a gasolina que se mezclaba con el de la hierba húmeda de los alrededores. Él no dejaba de mirar en dirección a la carretera oscura. «Es que mi esposa», empezó a decir más para sí mismo que para mí. «Tiene 9 meses. Se le rompió la fuente hace un rato y vivimos algo lejos del hospital del pueblo». Me limité a responder un claro, mucha suerte, sin demasiado ánimo. Estaba demasiado agotado para platicar. Cuando el tanque se llenó, me extendió un billete de 500 pesos, un poco arrugado, que sacó del bolsillo del pantalón. Me dio un apretón de manos rápido y firme. «Gracias». Se subió al coche, tocó el claxon 2 veces, ese sonido ronco y desafinado, clásico de un bocho, y salió rechinando las llantas, perdiéndose en la oscuridad. Para mí, fue solo un cliente más, un tipo común con una prisa común. O al menos eso fue lo que pensé. La siguiente hora se arrastró con una lentitud absurda. El tráfico en la carretera desapareció por completo. El único sonido era el de los grillos y el zumbido del refrigerador de las bebidas. Me serví otro vaso de ese café horrible de la máquina, que más bien parecía agua sucia caliente, solo para intentar mantener los ojos abiertos. Llegué a sentarme en una silla de plástico que estaba cerca de la oficina, y creo que me quedé dormido por unos segundos, con la cabeza ladeándose. Fue entonces cuando lo escuché de nuevo, el mismo motor. Levanté la cabeza, todavía aturdido. Ahí venía, saliendo de la oscuridad de la carretera, el mismo bocho rojo. Tomó la curva hacia el área de carga con la misma velocidad contenida de antes y se detuvo exactamente en la misma bomba. Mi primera reacción fue de alivio. Seguro olvidó su cartera, pensé. Pasaba todo el tiempo, pero cuando el conductor bajó, el alivio se transformó en una extraña confusión. Era el mismo hombre, con la misma ropa, la misma mirada apurada. Me miró y dijo las mismas palabras. «Buenas noches, llénalo, por favor». Me quedé quieto por un instante, procesando todo. Mi cansancio parecía haberse agudizado. Estaba seguro de que ya había atendido a ese sujeto. El recuerdo era perfectamente claro. «Amigo, ¿no nos acabamos de ver? ¿Usted no cargó gasolina hace un rato?», pregunté, con la voz más insegura de lo que quería.
Él frunció el ceño, no con enojo, sino con una confusión genuina. Creo que me está confundiendo con alguien más. Es la primera vez que paso por aquí hoy. Sus palabras me golpearon de una forma extraña. Su seguridad era tan grande que me hizo dudar de mí mismo. ¿Acaso había soñado la primera vez? Uno de esos sueños rápidos de un minuto que se sienten reales. Con el agotamiento que sentía, no era imposible. Sentí que se me calentaba la cara de vergüenza. Disculpe entonces, la cabeza ya no me funciona bien. Mientras la bomba llenaba el tanque, lo observé. Se veía exactamente igual, pero noté algo. El coche parecía tener un poco más de polvo en la carrocería, sobre todo cerca de las ruedas. Pero debía ser solo un truco de la pésima iluminación de la gasolinera. «Es que mi esposa», dijo de nuevo con la misma urgencia en la voz. «Tiene 9 meses, se le rompió la fuente. Tengo que apurarme para llegar al hospital». La frase exacta. Sentí algo extraño, pero lo ignoré. Era solo una coincidencia bizarra. El cansancio jugándome una mala pasada. El seguro de la bomba saltó. Me entregó otro billete de 500 pesos, doblado de la misma forma. Me apretó la mano. Entró al coche. Tocó el claxon 2 veces, con el mismo sonido ronco, y desapareció en la misma dirección. Me quedé mirando la carretera oscura con el billete en la mano. El papel estaba frío. Había sido real, las 2 veces. Al día siguiente, el dinero seguía en mi bolsillo. Un billete común que usé para pagar el almuerzo, pero yo sabía de dónde había venido. ¿Pero cómo? Intenté convencerme de que era solo eso. Un delirio, un sueño despierto, provocado por el cansancio extremo. Pero la duda ya se había instalado, como una pequeña grieta en mi cabeza. Esa mañana me fui a casa con la cabeza hecha un lío. Intenté dormir, pero no pude. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro de aquel hombre, oía el sonido del claxon, repasaba la escena en mi mente, buscando un fallo, un detalle que probara que todo había sido un sueño, una mala jugada de mi mente agotada. Pero no encontraba nada. Los 2 momentos habían sido idénticos, demasiado perfectos para ser una invención. Volví al trabajo esa noche con una opresión en el pecho. El cansancio seguía ahí, pero ahora venía mezclado con una ansiedad que nunca había sentido. Cada par de faros que aparecía en la oscuridad de la carretera hacía que mi cuerpo se tensara. Me sorprendía a mí mismo mirando el reloj, calculando las horas. Una parte de mí deseaba que no pasara nada, que la noche transcurriera en calma para poder convencerme de una vez por todas de que lo había imaginado todo. Otra parte, la más miedosa, necesitaba saber. El tiempo se arrastró. 10 de la noche, 11, medianoche. Nada. Poco a poco, empecé a relajarme. Quizás había sido solo eso, una noche extraña y nada más. Fue entonces cuando lo escuché, distante pero inconfundible, el sonido de aquel motor. Sentí un vacío helado por dentro. Sentí que se me enfriaban las manos. Me quedé parado en medio del patio mirando hacia la oscuridad y vi las luces amarillentas surgir en la curva. El bocho rojo entró en la gasolinera, pero se veía diferente. El color, que antes solo estaba descolorido, ahora parecía opaco, sin nada de brillo, como si una capa de polvo viejo estuviera impregnada en la pintura. Y había una abolladura nueva en el guardabarros derecho, una que juraría que no estaba ahí antes. El coche se detuvo en la misma bomba, el mismo rechinido de la puerta. El mismo hombre bajó, pero él también parecía haber cambiado. Estaba más pálido, con ojeras oscuras y profundas. Sus movimientos eran más bruscos, casi desesperados. Esta vez no dije nada. Ya no había nada que preguntar. Sabía que no era un sueño, no era el cansancio. Era real, y estaba sucediendo otra vez. Me quedé ahí, mudo, sintiendo mi cuerpo pesado, mientras él se acercaba. «Llénalo, por favor, mi esposa. Se le rompió la fuente». Su voz tenía un tono más urgente, casi un hilo de desesperación. Me moví como un autómata. Tomé la manguera de la bomba, abrí el tanque
y el sonido del combustible llenando el coche era lo único que rompía el silencio. Evité mirarlo a los ojos manteniendo la cabeza gacha. Por un instante, miré hacia el interior del coche a través del cristal del conductor. La tapicería se veía gastada, con rasgaduras que no había notado antes. Y percibí un olor extraño que venía de ahí, un olor tenue a tierra mojada. Pagó. El mismo billete de 500, el mismo apretón de manos, pero su piel se sentía más fría. Las 2 veces que tocó el claxon. Y la misma huida hacia la oscuridad. Cuando el sonido del motor desapareció, tuve que apoyarme en la bomba de gasolina. Las piernas no me sostenían. El aire no me llegaba bien a los pulmones. Ya no había duda, ya no había lógica. Aquello, fuera lo que fuera, no era de este mundo. No era una persona. Era algo que se repetía. Y, por alguna razón que no podía comprender, yo era el único testigo de aquella escena horrible. Las noches siguientes fueron un infierno. Iba a trabajar con el estómago revuelto, pasando todo el turno con la mirada fija en la oscuridad de la carretera, esperando. Cualquier sonido de un motor viejo me ponía en estado de alerta. Ya no podía concentrarme, vivía con un miedo constante. Pensé en renunciar, pero necesitaba el dinero desesperadamente. Pensé en contárselo a alguien, pero ¿quién me iba a creer? Dirían que estaba loco, que el cansancio me había frito el cerebro. Estaba solo en esto. A la tercera noche, después del último encuentro, ya no aguantaba más. La ansiedad era algo físico, una presión en el pecho. Decidí que no iba a participar más en aquello. No iba a atenderlo, no iba a hablarle. No iba a ser parte del guión de esa cosa. Y como un reloj, cerca de las 2 de la mañana lo escuché. El sonido del motor llegando desde lejos. Esta vez no me quedé parado. En un impulso, corrí a la pequeña oficina, apagué la luz principal del patio, dejando solo la de la tienda encendida, y me encerré ahí dentro. El lugar olía a aceite y a papel viejo. Me agaché junto a la ventana que estaba cubierta por una capa de polvo y espié por una rendija. El bocho rojo entró en el patio ahora casi a oscuras, sus faros barriendo las bombas de combustible, y se detuvo en el lugar de siempre. El motor se apagó, y el silencio que siguió fue la cosa más aterradora que había escuchado en mi vida. La puerta del coche se abrió. El hombre bajó. No miró en mi dirección. Se quedó parado junto al coche, observando la silla de plástico vacía donde yo solía sentarme. Después miró la bomba de gasolina. Parecía confundido, como un actor que entra al escenario y descubre que la escenografía ha cambiado. Se quedó ahí, inmóvil, durante 1 minuto que pareció eterno. Yo apenas respiraba, encogido en la oscuridad de la oficina, con miedo de que el ruido de mi propio corazón lo atrajera. Entonces, lentamente, giró la cabeza y miró directamente hacia la ventana de la oficina, directamente hacia mí. No sé cómo, pero supe que me estaba viendo incluso a través de la oscuridad y del cristal sucio. Ya no tenía la mirada apurada de un padre preocupado. Era una mirada vacía, fija, una mirada que no le pertenecía a una persona. Después de un tiempo que no puedo medir, simplemente se dio la vuelta. Se subió de nuevo al coche, lo encendió y se fue, sin tocar el claxon. El silencio de su partida fue casi peor que el ruido. Me quedé ahí, en el suelo de la oficina, temblando. Mi intento de escape había fracasado de una forma horrible. No había participado, pero había sido peor. Esa cosa sabía que yo estaba ahí. Sabía que me estaba escondiendo. Ya no era solo un testigo, yo era el público y la función era para mí. No sé explicar qué cambió en mí después de esa noche, pero el miedo dio paso a una rabia desesperada. Rabia contra esa cosa, rabia contra mi propia impotencia. Estaba atrapado, y aquello parecía saberlo. No podía huir, no podía esconderme. Así que solo quedaba una cosa. A la noche siguiente esperé. No me escondí en la oficina. Me quedé parado bajo la luz débil del poste, cerca de las bombas, con una llave de cruz en la mano. No era para atacar. Era solo para tener algo pesado y real que sostener, para recordarme que yo todavía estaba ahí. Y vino el sonido del motor, la luz de los faros.
El bocho entró en el patio y pude ver que la degradación había empeorado. Había puntos de óxido alrededor de los faros que no había visto antes. La carrocería parecía húmeda, oscura, aunque no había llovido. Gustavo bajó y su estado me hizo dar un paso atrás. Estaba tan pálido que parecía traslúcido bajo la luz de la gasolinera. El cabello, mojado, se le pegaba a la frente y su ropa parecía empapada. Abrió la boca para hablar, para empezar el guión de siempre, pero no lo dejé. «¡Ya basta!», grité y mi propia voz sonó extraña, demasiado alta en el silencio de la noche. «¿Qué quieres de mí? ¿Por qué no me dejas en paz?». Él se detuvo. La expresión de prisa en su rostro se deshizo, y lo que apareció en su lugar fue la cosa más perturbadora que vi en todo este tiempo. Fue una confusión profunda, genuina. Una tristeza que pareció escaparse por sus ojos. Me miró como si yo estuviera hablando un idioma que no entendía, como si mi rabia fuera la cosa más sin sentido del mundo. Por un segundo vi un destello de dolor ahí, dolor humano, puro y simple. Pero duró solo un instante. Justo después, sus ojos se quedaron vacíos de nuevo. La expresión se borró, volviendo a ser la máscara apurada de antes. «Llénalo, por favor». Su voz salió entrecortada, débil. «Mi esposa...». Se le rompió la fuente. «Necesito...». Mi grito no sirvió de nada. Mi rabia no rompió el ciclo. Aquello era una obra de teatro, y el actor no podía salirse del personaje. Derrotado, fui hasta la bomba y llené el tanque, en silencio. Cuando me extendió el billete de 500 pesos, dudé. El papel estaba húmedo, helado. Lo tomé con la punta de los dedos, como si tocara algo muerto. Intentó apretarme la mano, pero yo retrocedí. Él no pareció notarlo. Simplemente se subió al bocho, tocó el claxon 2 veces, que sonaron más débiles, más tristes que nunca, y se marchó. Me quedé ahí parado, viendo cómo la oscuridad se tragaba el coche. El miedo seguía ahí, pero ahora había algo más, un sentimiento horrible de lástima. Aquello no era un monstruo que venía a atormentarme, era un eco de alguien que por alguna razón no conseguía terminar su viaje. Esa misma noche, al llegar a casa, le llamé a mi jefe y le dije que ya no volvería. Inventé cualquier excusa, le dije que había encontrado otra cosa. No me hizo muchas preguntas. Yo era solo otro muchacho en el turno de la madrugada. Fácil de reemplazar. Intenté seguir con mi vida. Volví a concentrarme en la universidad. Conseguí otro trabajo, esta vez de día, en un lugar ruidoso, lleno de gente. Lo necesitaba. Necesitaba ruido, movimiento, cualquier cosa que llenara el silencio que las madrugadas en esa gasolinera habían dejado en mí. Durante meses, funcionó. El recuerdo empezó a borrarse, a transformarse en una especie de pesadilla que ya no estaba seguro de haber vivido de verdad. Hasta hace unas 3 semanas, estaba en casa, de noche, estudiando para un examen, o más bien, fingiendo que estudiaba. Navegaba sin rumbo en la computadora, saltando de un sitio de noticias a otro, cuando entré al portal de un periódico local de la región. Tenía una de esas secciones de archivo, con notas antiguas. Por puro aburrimiento, empecé a mirar. Y fue entonces cuando vi el encabezado. Era de hacía ya varios años. Se cumple 1 década de la tragedia en la carretera estatal 155. Sentí un vuelco en el corazón. Hice clic. La nota era corta. Hablaba de un accidente terrible que había ocurrido en ese mismo tramo de la carretera, a unos 2 kilómetros de la gasolinera donde trabajé. Una pareja. El coche, un bocho rojo, había derrapado en el asfalto durante una tormenta y se había estrellado de frente contra un camión. El conductor, un joven llamado Gustavo Bastos, de 32 años, murió al instante. Su esposa, con 9 meses de embarazo, alcanzó a ser rescatada, pero no sobrevivió. Leía las palabras y sentí un frío recorrer mi cuerpo. Por un instante, juré haber sentido de nuevo ese ligero olor a tierra mojada viniendo de la nada. Cada frase era un golpe. La nota decía que Gustavo iba a toda velocidad hacia el hospital del pueblo. A su esposa se le había roto la fuente.
Y entonces vi la foto. Era una foto vieja, en blanco y negro, de los restos del bocho siendo remolcados por una grúa. E incluso con la imagen granulada pude verlo. El guardabarros derecho, abollado. Los puntos de óxido alrededor de los faros. El coche que vi en mi última noche en la gasolinera no era una versión degradada. Era la versión final. Era el coche en el momento exacto de su destrucción. En ese instante todo encajó de una forma horrible. El cansancio, la palidez, la ropa mojada, la urgencia desesperada. No era una falla en la realidad. Era la realidad de otra persona. Una que se había roto de forma tan violenta que seguía haciendo eco en el tiempo. Él no me estaba atormentando. Él solo estaba atrapado. Atrapado en su último viaje, en su último acto de esperanza. Aquel apretón de manos no era un saludo. Era una petición de ayuda de alguien que no sabía que ya era demasiado tarde. Las 2 veces que tocó el claxon no eran una despedida. Eran una advertencia, una última señal de vida antes del final. Desde que leí esa noticia, el miedo ha vuelto, pero de una forma diferente. Ya no es pavor, es una tristeza que no se va, que me acompaña. Yo era la única persona en el mundo que sabía del último viaje de Gustavo, y todo lo que pude hacer fue llenarle el tanque para que continuara, noche tras noche, en camino hacia un destino que nunca alcanzaría. Nunca más he vuelto a pasar por esa carretera. Tengo la sensación de que si paso por ahí de madrugada, voy a escuchar el sonido de ese motor. Y, sinceramente, no creo que soportaría ver a ese bocho rojo deteniéndose para cargar gasolina una última vez. Antes de pasar al siguiente relato, asegúrate de estar suscrito al canal y de haber activado la campanita para recibir las próximas historias. Aprecio mucho tu compañía y tu apoyo hace toda la diferencia. Bueno, sigamos. Siempre pensé que la diferencia entre Laura y yo era sencilla. Yo veía el mundo tal como es, y ella tal como lo siente. Yo era la lógica, la razón. Ella era la intuición, el presentimiento. Y durante mucho tiempo tuve la arrogancia de creer que mi manera de ser era la correcta, la segura. Yo era el que tenía los pies en la tierra, el que la anclaba a la realidad cuando sus miedos la desbordaban. Descubrí, de la peor forma, que el ancla que en realidad nos hundía era yo. Mi nombre es Marcos. Lo que pasó fue a mediados del 2022. En una de esas noches de sábado que se alargan sin que uno se dé cuenta, Laura y yo salimos de una cantina con amigos y decidimos volver caminando. El aire estaba fresco, las calles de la colonia silenciosas. El camino era corto, unas 6 o 7 cuadras. El problema es que, para cortar camino, teníamos que pasar junto al parque. Fue justo al dar la vuelta en la esquina cuando la hilera de árboles oscuros del parque apareció al final de la calle, que sentí su mano apretar mi brazo. Su paso se hizo más lento al instante. «Amor, ¿podemos irnos por la otra calle?» Su voz salió apenas audible, casi como una disculpa. La miré. Su rostro, que antes estaba relajado, ahora tenía una tensión que yo conocía de sobra. «¿Por qué? Está mucho más lejos», respondí, aunque ya me imaginaba la respuesta. «Es este parque», desvió la mirada hacia el suelo. «No me gusta pasar por aquí de noche, me da una mala espina». Solté ese suspiro paciente, el suspiro de quien va a explicar lo evidente. «Ay, Laura, otra vez con lo mismo», dije, tratando de mantener un tono ligero. «Es solo una zona de juegos vieja. No me digas que de verdad te crees ese cuento de vieja sobre el columpio». No respondió, solo me lanzó una mirada que dejaba claro que no estaba bromeando. «Tranquila», le dije, atrayéndola hacia mí en un gesto que pretendía ser protector. «Estoy aquí. No hay nada ahí además de óxido y hierba crecida. Vamos». Vino conmigo, a regañadientes.
Y mientras caminábamos por esa banqueta mal iluminada, en dirección a la oscuridad del parque, yo me sentía el tipo sensato, protegiéndola de cosas que solo existían en su cabeza. El parque ocupaba la manzana entera, rodeado por una barda baja que alguna vez fue blanca. Por encima se veían las copas de los árboles formando una mancha oscura contra el cielo nublado. La única luz provenía de un poste solitario, justo en el centro, que arrojaba un círculo de luz amarilla y enfermiza sobre el suelo, dejando las esquinas en penumbras. Cuanto más nos acercábamos, más parecía que el lugar absorbía el sonido a nuestro alrededor. El ruido lejano de un coche se desvaneció. El zumbido de los insectos nocturnos enmudeció. Se instaló un silencio extraño, un vacío. No comenté nada, por supuesto. ¿Para qué darle más munición a sus miedos? Pero lo sentí. Era como si el sonido se hubiera ahogado, como si estuviéramos bajo el agua. Laura caminaba con el cuerpo rígido, mirando sus propios pies, como si la banqueta fuera un terreno peligroso. «Mira, no hay nadie», dije, y mi voz sonó demasiado fuerte en ese silencio. Señalé con la cabeza hacia los juegos, que ya podíamos ver. Las puertas están cerradas con candado. Los fantasmas no saltan rejas, supongo. Intenté hacer un chiste, pero su expresión siguió impenetrable. Solo negó con la cabeza, sin mirarme. El área de juegos era la de siempre. Una resbaladilla de metal, un carrusel oxidado y 3 columpios, uno al lado del otro, colgando de una estructura de fierro que alguna vez fue azul. Estaban todos parados, inmóviles. «¿Ves? Todo en calma», insistí, más para mí que para ella. Aquel silencio empezaba a inquietarme también, pero jamás lo admitiría. Y fue precisamente cuando la palabra calma salió de mi boca que lo escuchamos. No fue fuerte, fue un sonido corto, metálico. Un rechinido de fierro viejo siendo forzado, que duró un segundo y murió. Vino de la dirección de los columpios. Ambos nos detuvimos en seco. Laura me miró, con los ojos desorbitados. Forcé una sonrisa, me encogí de hombros. «Es el viento, mi amor. Esas cosas se la pasan haciendo ruido solas toda la noche». Pero no había viento, el aire estaba completamente quieto, pesado, y los dos lo sabíamos. Esperé, con el cuerpo medio tenso, a que hubiera otro sonido, pero no llegó nada. El silencio volvió, más denso que antes. Sentí el tirón suave de Laura en mi mano, apurándome. Sin decir nada, reanudamos la marcha, pero ahora con una prisa que antes no existía. Mis oídos estaban alerta, intentando captar cualquier ruido. Y entonces el sonido regresó. Esta vez no fue un solo chasquido. Fue un rechinido continuo, rítmico. Un sonido metálico y arrastrado, lento y constante. El sonido inconfundible de un columpio en movimiento. Nuestros ojos se clavaron en la estructura de fierro, allá adentro del parque. Y lo vimos. El columpio de en medio, los otros dos estaban perfectamente quietos, pero el de en medio se movía, hacia adelante y hacia atrás, en un arco suave, como si un niño invisible se estuviera meciendo ahí, sin ninguna prisa. «Marcos». Su voz fue un susurro. «Lo estoy viendo», respondí, con la voz más firme de lo que me sentía. Mi mente se aceleró, buscando una explicación, cualquiera. ¿Viento? No, no había. El aire seguía inmóvil. ¿Algún animal? ¿Un gato, tal vez? Imposible. Un gato no tendría el peso ni la fuerza para mover un columpio de fierro de esa manera, con esa constancia. El columpio continuaba su movimiento incesante, rechinando en cada vaivén. La cadena de metal subía hasta la oscuridad y bajaba de nuevo hacia el círculo de luz del poste, vacía. Solo quedaba una opción lógica. «Hay alguien ahí», dije, más para convencerme a mí mismo. «Es algún chamaco queriendo asustarnos». Laura me apretó el brazo con más fuerza, negando con la cabeza. «No hay nadie ahí, amor, fíjate bien». Miré. Forcé la vista, barriendo las sombras alrededor de los juegos, buscando una silueta, el contorno de alguien escondido detrás de la resbaladilla, de un árbol.
No había nada. Solo el columpio vacío, yendo y viniendo a su ritmo extraño e imposible. La lógica comenzó a escapárseme y aquello me provocó una punzada de rabia. No iba a dejarme engañar por un truco de luz o una broma estúpida. «¡Oye, chistosito!», grité en dirección al parque. Mi voz retumbó y murió en el silencio. La broma ya no da risa. El columpio no se detuvo. Continuó al mismo ritmo, como si no me hubiera escuchado, como si yo no fuera nada. Ese movimiento constante, indiferente a mi presencia, era la cosa más desafiante que había visto en mi vida. Era como si la realidad me estuviera retando. Mi grito quedó flotando en el aire por un segundo y después fue devorado por la noche, sin respuesta. Lo único que respondió fue el columpio. El rechinido se hizo más fuerte, más rápido. El arco del movimiento aumentó, el asiento de madera subiendo cada vez más, con más fuerza, como si el pasajero invisible se hubiera animado con mi voz. «Marcos, por favor, vámonos de aquí», susurró Laura con la voz temblorosa jalándome hacia atrás. Pero yo no podía moverme, mis pies parecían clavados en la banqueta. Estaba hipnotizado por esa escena, mi cerebro se negaba a procesar lo que mis ojos veían. Era un desafío, una afrenta a todo lo que yo entendía como real. El columpio iba cada vez más alto, las cadenas tensas al máximo, gimiendo bajo la presión. Hacia adelante, hacia atrás, más y más alto. Entonces subió en nuestra dirección, alcanzó el punto más alto del movimiento, a unos 2 metros del suelo, y se detuvo. Se quedó ahí, suspendido en el aire, congelado, desafiando la gravedad, el sentido común, todo. Por un segundo, 2, 3, el tiempo pareció detenerse. El silencio regresó, pero era un silencio tenso, pesado. Contuve la respiración. Mi mente gritaba que aquello no podía estar pasando, que mis ojos me estaban engañando, que el cansancio finalmente me había vencido. Pero ahí estaba, el columpio, parado en el punto más alto de su vuelo, perfectamente inmóvil. Y entonces, con un chasquido seco que resonó en todo el parque, no cayó. Fue jalado hacia atrás, con una violencia que no era natural, como si una mano gigante lo hubiera agarrado y lo hubiera lanzado con toda su fuerza en la dirección opuesta. El columpio voló hacia atrás, subiendo más alto que antes, y regresó con un impulso furioso. El rechinido se convirtió en un chillido agudo, de metal siendo forzado. Hacia adelante y hacia atrás, de nuevo, pero ahora con una furia descontrolada, salvaje. Fue ahí que toda mi pose de valiente, mi lógica, todo eso se desvaneció. Lo que quedó en su lugar fue un miedo puro, infantil. Sentía que me faltaba el aire, me costaba respirar. Sentí la mano de Laura, helada, jalando la mía con desesperación. «Ahora, Marcos», su voz rompió el hechizo. Di un paso hacia atrás, tropezando con mis propios pies. Mi única función en ese momento era poner distancia entre el parque y yo. Nos dimos la vuelta ya medio desbalanceados, listos para correr sin mirar atrás. Pero fue en ese exacto instante, en el segundo en que mi cuerpo decidió huir, que el sonido cesó. El chillido del metal, el rechinido, todo se cayó. Un silencio súbito, total, que fue 1000 veces peor que el ruido. Y miré. No sé por qué. Fue un impulso idiota. Un último intento de mi cerebro por entender qué estaba pasando. Miré de nuevo hacia el parque. El columpio ya no se movía de forma salvaje. Había vuelto a su arco suave, lento, casi tranquilo. Y ya no estaba vacío. Sentada en el asiento de madera con sus pequeñas piernas balanceándose al ritmo del movimiento, había una niña, o la forma de una. Era pequeña, grisácea, y parecía hecha de una materia que no era de este mundo, como humo denso o polvo compactado. No tenía rostro, ni pelo, ni ropa. Era solo el contorno de una niña, una silueta oscura y opaca que la luz amarilla del poste no lograba atravesar. Esa forma se mecía yendo y viniendo de espaldas a nosotros, y entonces lentamente comenzó a girar la cabeza en nuestra dirección. No había ojos, pero sentí, con cada átomo de mi cuerpo,
que esa cosa me estaba mirando directamente a mí. El grito de Laura fue lo que me hizo reaccionar. No fue un grito de susto, fue un sonido de puro pavor, un sonido animal. Y esta vez no dudé. Corrimos como nunca en mi vida, sin dirección, solo para alejarnos de esa calle, de ese parque, de esa cosa. No miré hacia atrás, pero la imagen de esa silueta grisácea no se borraba de mi mente, meciéndose en silencio en la oscuridad. El sonido de nuestros propios pasos sobre la banqueta y de nuestra respiración agitada era lo único real. Solo dejamos de correr cuando llegamos frente al edificio de Laura, a unas cuantas cuadras de distancia. Ella temblaba tanto que no podía atinar a meter la llave en la cerradura del portón. Se la quité de la mano, mis propias manos desobedeciéndome, y después de 2 intentos logré abrir. Entramos y cerramos la puerta de fierro con un estruendo que retumbó en toda la cuadra. Subimos los 2 pisos de escaleras casi cayéndonos y nos encerramos en su departamento. Nos quedamos ahí, los 2 recargados en la puerta, jadeando, sin valor para encender la luz. El único sonido era el de nuestra respiración pesada. El silencio del departamento parecía tan frágil, como si en cualquier momento pudiéramos escuchar el rechinido del columpio llegando desde la calle. Fui yo quien rompió el silencio. Mi voz salió como un rasguño. ¿Tú viste eso? Laura no me respondió con palabras. Solo me abrazó y empezó a llorar. Un llanto silencioso, convulsivo, de quien contuvo el pavor por demasiado tiempo. La abracé de vuelta, sintiendo su cuerpo temblar contra el mío, y fue ahí, en la oscuridad de su pasillo de entrada, que finalmente dije lo único que importaba. «Perdóname». Ella levantó el rostro mirándome. «Perdóname por no haberte escuchado». Completé, y sentí que me ardían los ojos. Tenías razón. Todo el tiempo tenías razón. No dijo «te lo dije». No hacía falta. La forma en que me miraba reflejaba el mismo pavor que yo sentía. Esa noche no dormimos. Nos quedamos sentados en el sofá con la televisión prendida en cualquier canal, solo para tener una luz y un sonido que llenaran la casa. Nunca más volvimos a pasar por esa calle de noche. De hecho, durante meses evité siquiera acercarme a ese parque de día. La imagen de esa forma grisácea girando la cabeza en mi dirección se quedó grabada en mi memoria. Aquello cambió más que mi opinión sobre lo sobrenatural. Nos cambió a nosotros. Yo, que siempre me creí el tipo de la razón, el protector, tuve que aceptar que existían cosas que mi lógica no podía explicar ni combatir, y aprendí a escuchar. De verdad. Hoy, cuando Laura me dice que tiene una mala espina sobre algún lugar o alguna persona, no me encojo de hombros. La escucho, porque sé que lo que eriza su piel puede ser una advertencia mucho más precisa que cualquiera de mis argumentos. Esa noche no me enseñó a tenerle miedo a los fantasmas. Me enseñó a tenerle miedo a mi propia certeza. Hasta hoy, en noches muy quietas, cuando el viento sopla de una manera específica, a veces me parece oír, muy a lo lejos, un rechinido metálico, rítmico. Es solo el portón de alguna cochera, lo sé, pero por un segundo siempre detengo lo que estoy haciendo y escucho. Me llamo Gerardo, y esto que les voy a contar pasó hace cosa de 1 año. Yo acababa de conseguir una chamba de aprendiz en un taller mecánico, de esos que están en las colonias industriales, donde arreglan más camiones y autobuses que coches particulares. ¿Saben? Era mi gran oportunidad. Mi primer trabajo en forma, con seguro y todo. No podía regarla por nada del mundo. La rutina era pesada. El despertador sonaba a las 4 de la mañana, un ruido molesto que partía en 2 la oscuridad de mi cuarto. Me levantaba en automático, me echaba agua en la cara y me tomaba un café de olla, solo y sin azúcar, parado en la cocina mientras el resto de la casa dormía. A las 4:30 yo ya estaba en la calle. Don Eduardo, mi jefe,
Era un buen tipo, pero insistía mucho en que abriéramos el taller puntualmente a las 5, y para llegar hasta allá tenía que caminar unos 25 minutos. El camino era el problema. Los primeros 10 minutos eran tranquilos, cruzando las calles de mi colonia, con las casas a oscuras y uno que otro perro ladrando a lo lejos. Pero después tenía que atravesar la zona industrial. Y ahí el ambiente cambiaba por completo. Las casas daban paso a naves industriales enormes, de paredes grises y portones de fierro cerrados. La iluminación era malísima, un poste de luz prendido cada 100 metros, lo que dejaba largos tramos de penumbra entre uno y otro. El aire se sentía más frío en esa zona, con un olor a metal y a grasa. Y no había nadie. Nunca. Solamente yo y el eco de mis propios pasos. A mitad de ese tracho estaba el panteón municipal. Una manzana entera rodeada por una barda alta, grafiteada, que se veía todavía más lúgubre a esa hora. Yo siempre aceleraba el paso en esa parte, no por miedo a los fantasmas, sino por una mala sensación, una opresión en el pecho. Era como si estar ahí tan expuesto y tan solo fuera una invitación para que algo saliera mal. Yo me repetía a mí mismo que eran puras paranoias mías por despertarme tan temprano, que el cansancio me hacía imaginar cosas. Pero la sensación de que alguien me observaba era constante. Sentía una extraña sensación en la nuca, unas ganas de voltear hacia atrás que tenía que controlar para no parecer un tonto corriendo de la nada. En ese entonces, yo creía que mi mayor miedo era encontrarme a un asaltante escondido en una de esas sombras. Qué equivocado estaba. Al peligro que vivía ahí no le interesaba nada de lo que yo pudiera traer en los bolsillos. Fue un martes, me parece. La verdad es que esas madrugadas eran todas idénticas, una calca de la anterior. Quizá por eso lo que pasó me tomó tan de sorpresa. No hubo ninguna advertencia, ningún presentimiento. Era un día más, con el mismo frío que calaba y el mismo silencio. Yo caminaba a mi ritmo de siempre, con la cabeza un poco agachada, viendo cómo el vaho de mi aliento formaba nubecitas frente a mí. Ya estaba llegando a la mitad de la barda del panteón. Era el peor tramo. El poste más cercano estaba a unos 50 metros detrás de mí, y el siguiente a unos 50 metros adelante, así que justo en medio la oscuridad era casi total. Fue entonces cuando lo vi, algo encima de la barda. Al principio no me pareció la gran cosa. Una silueta, una mancha oscura contra el gris pálido del cielo que apenas empezaba a clarear. Pensé que sería una bolsa de basura que el viento había arrastrado hasta ahí, o tal vez un zopilote, qué sé yo. Seguí caminando, pero mis ojos se quedaron fijos en aquella forma. Y con cada paso que daba, la mancha se iba definiendo mejor. No era un animal, y no era basura. Tenía brazos y piernas y una cabeza. Dejé de caminar. A mi cerebro le tomó unos segundos procesar lo que estaba viendo. Era la silueta de una persona, sentada de espaldas a la calle, con las piernas colgando hacia adentro del panteón. Y era una persona pequeña, pequeña como un niño. Mi primer pensamiento fue, ¿qué es esto? Seguro estoy medio dormido todavía. No había manera de que fuera un niño. Eran, ¿qué? Como las 4:40 de la mañana. Hacía un frío que se te metía hasta los huesos, y la figura parecía estar desnuda. No le veía nada de ropa, solo el contorno de la piel contra la noche. Me quedé ahí, parado a media calle, a unos 20 metros de distancia. Una parte de mí, la parte lógica, me decía que el niño podría haberse escapado de su casa, que necesitaba ayuda. Pensé en gritarle, en llamarlo, preguntarle si todo estaba bien, pero la otra parte, la que sentía esa opresión en el pecho cada vez que pasaba por ahí, me ordenaba que me quedara callado. Había algo profundamente incorrecto en esa escena. El niño no se movía. Estaba perfectamente inmóvil, como una gárgola de piedra. Ni el frío parecía afectarle. Un niño de verdad estaría temblando, hecho bolita. Pero este no. Solo estaba ahí, quieto, mirando hacia abajo, hacia las tumbas. Su tranquilidad era lo más aterrador.
Era como ver algo que pretendía ser un niño, pero que había olvidado cómo se supone que un niño de verdad debe comportarse. No sé cuánto tiempo me quedé ahí parado, solo observando. ¿1 minuto? 5. Estaba paralizado entre el instinto de correr y la duda de qué hacer. ¿Y si de verdad era solo un niño con problemas? ¿Iba simplemente a darle la espalda e irme? Mi mente daba vueltas, buscando una explicación que tuviera sentido. Fue cuando se movió. No fue un movimiento brusco. Fue lento, deliberado. Su cabeza empezó a girar en mi dirección, pero su cuerpo se mantuvo de espaldas al panteón. El cuello se le torció de una manera que no parecía natural, que no parecía dolerle. Y entonces me miró fijamente. La luz débil del poste de más adelante le pegó en el rostro y se me fue el aire. Los ojos eran lo primero que estaba mal. Eran demasiado grandes, redondos y completamente negros, sin esclerótica, sin iris. 2 pozos de oscuridad que reflejaban la luz amarillenta de la calle. Luego sonrió, y ahí sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. No eran dientes, eran hileras de pequeñas agujas oscuras, puntiagudas como trozos de vidrio, clavadas en una encía pálida. La sonrisa se le abrió de un modo que le estiró la piel de la cara, un gesto que no tenía nada de alegría. Era la sonrisa de una bestia que muestra los colmillos. En ese instante toda mi duda, toda mi preocupación, se hizo polvo. Eso no era un niño. No sé qué era, pero no era humano. Sin hacer el más mínimo ruido se dejó caer de la barda. No fue un salto, simplemente se dejó caer, como un muñeco de trapo, y aterrizó en el asfalto en cuclillas. El impacto no produjo ningún sonido, nada. Un niño de ese tamaño cayendo de una altura de 2 metros habría provocado un golpe sordo, quizás se habría lastimado. Esa cosa, no. Aterrizó como una araña. Se quedó ahí, agachado, por un segundo, y entonces empezó a levantarse, despacio, sin quitarme nunca de encima esos ojos negros. No esperé a ver qué iba a hacer. En el momento en que la criatura se puso de pie, mi cuerpo reaccionó antes que mi mente. Di media vuelta y empecé a correr. Correr como nunca en mi vida. Me quemaban los pulmones, me pesaban las piernas, apenas me obedecían, pero no me atreví a detenerme. El sonido de mis propios tenis golpeando el asfalto era lo único que me confirmaba que aquello era real. No quería mirar hacia atrás, sabía que si miraba me iba a tropezar, me iba a caer y esa cosa me alcanzaría. Pero necesitaba saberlo, necesitaba saber si venía detrás de mí. En una fracción de segundo giré la cabeza. Y sí venía, no corría como una persona. Era una carrera torpe, grotesca. Los brazos le colgaban a los lados del cuerpo como si no tuvieran huesos, demasiado largos para su tamaño, casi arrastrando por el suelo. Las piernas se le doblaban en ángulos extraños, impulsando el cuerpo hacia adelante con una cadencia irregular y silenciosa. No se oían pisadas, solo un chasquido hueco, como de un hueso pequeño que se rompiera. Y otra vez, y otra vez. Era el sonido de su cuerpo reajustándose a cada paso. El pavor que sentí en ese momento fue distinto a todo lo demás. No era solo miedo a que me atrapara. El aire a mi alrededor se sentía más denso y helado, y un olor ligero a tierra removida, a algo enterrado mucho tiempo atrás, me llegó. Era un horror profundo, una repulsión de estar compartiendo la misma calle con algo que se movía y olía de esa manera. La distancia entre nosotros no disminuía, pero tampoco aumentaba. No importaba qué tan rápido corriera, qué tan desesperado estuviera, la criatura mantenía el mismo ritmo, sin mostrar cansancio, sin cambiar de expresión. La sonrisa de aguja seguía ahí, fija en su rostro. No estaba corriendo para atraparme, estaba cazándome, acompañándome, jugando conmigo. Mi único pensamiento era la esquina, la calle del taller. Faltaba una cuadra. El poste de luz al dar la vuelta era mi salvación, un faro de esperanza en medio de esa pesadilla. Corrí con los ojos fijos en esa luz amarilla, negándome a mirar atrás de nuevo.
El sonido de los chasquidos era suficiente para saber que seguía ahí. Cuando por fin llegué a la esquina, me lancé hacia un lado con tanta fuerza que casi pierdo el equilibrio. Las piernas me flaquearon y me recargué en la pared de una bodega, jadeando, con el corazón latiendo desbocado fuera de control. Me armé de valor y miré hacia la calle de la que venía. La criatura se había detenido. Estaba justo en medio del tramo oscuro, a unos 30 metros de mí. Me sostuvo la mirada un último segundo, y su sonrisa pareció ensancharse todavía más. Luego, sin prisa, se dio la vuelta y empezó a caminar de regreso hacia el panteón, con ese mismo contoneo quebrado y los brazos colgando. Me quedé viendo, incapaz de moverme, mientras llegaba a la barda, y, con una agilidad de insecto, simplemente trepó escalando la pared lisa como si tuviera garras y desapareció del otro lado. Me quedé recargado en esa pared no sé por cuánto tiempo, solo tratando de que el aire entrara y saliera de mis pulmones. Poco a poco, los sonidos de la ciudad empezaron a volver. Un camión pasando a lo lejos, la luz del día que por fin aclaraba el cielo. Caminé el resto del trayecto hasta el taller, mirando hacia todos lados, con el cuerpo todavía temblando. Cuando llegué, el taller aún estaba cerrado. Me senté en el escalón frente al portón de metal, abracé mis rodillas y me quedé ahí, esperando, repasando la escena en mi cabeza. La sonrisa, los chasquidos. Sentía que si cerraba los ojos, iba a ver ese rostro otra vez. Don Eduardo llegó unos 15 minutos después en su camioneta vieja. Se bajó, bostezando, pero se detuvo en seco al verme. «Híjole, chavo, y esa cara, parece que viste un fantasma». No pude responderle bien. Intenté contarle, pero las palabras me salían atropelladas. Le hablé del niño en la barda, de la forma en que se movía, de la persecución. Sabía que sonaba como un loco, y con cada palabra sentía más vergüenza. Él no me interrumpió. Abrió el portón del taller, prendió las luces y me hizo pasar. Fue hasta el garrafón de agua que estaba en una esquina. Llenó un vaso de plástico y me lo dio. «Calma, Gerardo, siéntate, tómate esta agua. Ahora cuéntame otra vez, con calma». Respiré hondo y le conté todo de nuevo, desde el principio hasta el final. Me escuchaba con el ceño fruncido, secándose las manos sucias de grasa en un trapo que sacó del bolsillo. Cuando terminé, se quedó en silencio un momento, con la mirada perdida. Yo esperaba que se riera, que me dijera que estaba demasiado cansado, pero no lo hizo. «Mira, muchachos», empezó con la voz grave, «no te voy a decir que estás mintiendo. Ese tramo de ahí, cerca del panteón, nunca ha sido un buen lugar. Desde que yo era niño se oyen historias de esa barda, gente que escucha llantos de niños en la madrugada, que ve sombras pasar, pero eso que tú dices, de que algo te persiguiera, eso nunca lo había escuchado». Se rascó la barba de un par de días, pensativo. «No quiero que vuelvas a pasar por ahí, ¿me entiendes? Por ningún motivo. A partir de mañana le vas a dar la vuelta por la avenida principal. Te vas a tardar unos 10-15 minutos más, pero ahí hay luz y siempre anda pasando uno que otro carro. Prefiero que llegues un poco tarde a que llegues así, o que de plano no llegues». Sentí un alivio enorme. Era una orden, una solución. El problema tenía un lugar, y yo ya no tenía que volver a ese lugar. Pero, a pesar del alivio, mientras trabajaba, una parte de mí sentía como si la sombra de esa calle se me hubiera pegado, una suciedad que no se quitaba con agua y jabón. Aún así, me obligué a creer que todo había terminado. Esa noche llegar a casa fue el alivio más grande de mi vida. Cerré la puerta con llave, revisé las ventanas. Cada ruido familiar, el motor del refrigerador, el ladrido de un perro en la calle de atrás, era reconfortante. Mi hogar nunca me había parecido un lugar tan seguro. Me di un baño largo. Intenté comer algo, pero tenía el estómago hecho un nudo. Me fui a mi cuarto y me dejé caer en la cama, exhausto. El cansancio era tanto que pensé que me quedaría dormido al instante. Pero no pude dormir. Me quedé acostado en la oscuridad,
con los ojos abiertos, mirando el techo. La casa estaba en completo silencio. Y era en ese silencio que mi mente trabajaba, reproduciendo la imagen de esa cosa corriendo hacia mí. Trataba de convencerme de que se había acabado, de que el consejo de don Eduardo había resuelto el problema. El monstruo era de allá, y yo estaba aquí, así de simple. Fue cuando lo oí, un chasquido. Venía del pasillo, un sonido bajo, seco. Al instante, todo mi cuerpo se puso rígido, pero respiré hondo. Es la madera de la casa, pensé. Las casas viejas crujen de noche. Era una explicación lógica, y me aferré a ella con todas mis fuerzas. Estaba sugestionado, era todo. Era normal. Me quedé escuchando, con el corazón un poco más acelerado. Pasaron minutos de silencio absoluto. Ya empezaba a relajarme de nuevo, a regañarme por ser tan miedoso cuando lo escuché otra vez. Esta vez fueron 2 chasquidos, uno tras otro, más nítidos, más cercanos, y reconocí el sonido. No había forma de confundirlo. Era el mismo ruido que hacía la criatura al correr. El sonido de sus extremidades moviéndose como no debían. El sonido de ramas secas que se quiebran, de huesos pequeños que crujen. Mi cuerpo entero se congeló. No era la casa. No era mi cabeza. Estaba pasando de nuevo, pero no en la calle del Panteón. Estaba pasando ahí, al otro lado de la puerta de mi cuarto. Me quedé completamente inmóvil, conteniendo la respiración. Aguzé el oído, tratando de captar cualquier ruido. Y entonces escuché la duela del piso hacer un ruido. No fue un rechinido, fue un sonido sordo, como si alguien estuviera pisando con muchísimo cuidado. Y, en medio de ese pesado silencio, un chasquido más, justo frente a mi puerta. Estaba ahí. No sé cómo, no sé por qué, pero me había seguido. O tal vez siempre supo dónde vivía. Aquel alivio que sentí más temprano, la seguridad de estar en casa, todo se vino abajo. Aquella barda, aquella calle, nunca fueron la frontera del peligro. Eran solo el punto de partida. Hoy, un año después, mi rutina en la madrugada cambió. Sigo dándole la vuelta por la avenida, como me dijo don Eduardo. Pero no sirve de nada. El miedo no se quedó atrás. Viene conmigo a casa todas las noches, y todas las noches me acuesto en la cama y espero en la oscuridad a que llegue ese sonido bajo y seco desde el pasillo. El sonido que me recuerda que corrí, pero que no logré escapar. Bueno, amigos, estos fueron los relatos de hoy. Espero de corazón que les hayan gustado. Subo nuevos videos todos los días y me dará mucho gusto verlos en los próximos. Ahora en la pantalla les dejo otros 2 buenos videos que seguro les encantarán. Un abrazo de Dom y nos vemos por allá.